Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos la corrección de documentos con nuestro módulo Órdenes de compra. Comencemos. Cuando usted captura una orden de compra, en la orden de compra hay dos tipos de datos. En la parte superior se encuentran todos los datos que llamamos datos del encabezado. Estos datos son datos como la fecha de la orden, la fecha de entrega, el comprador, la orden de compra, el proveedor, los conceptos de compra, de entrada, de pago, los mensajes, el plazo. Todos estos datos hacen parte del encabezado de la orden de compra. Independiente de la cantidad de productos que yo maneje, el encabezado va a ser uno solo. En la parte inferior, cuando ya empezamos a solicitar datos como la bodega, la referencia, cantidades y demás, ya estamos hablando de los datos del detalle. Los datos del detalle corresponden a qué bodega, qué referencia, qué cantidad, qué precio, qué descuento, qué IVA, qué retención. Todo esto son datos del detalle. Esto lo menciono pues al momento de corregir una orden de compra, dos de las opciones que tenemos por la ruta documentos, corrección, es corregir los encabezados o corregir los detalles. Si yo ingreso por la ruta documentos, corrección, encabezados, él me va a mostrar entonces el listado de órdenes de compra que estén activas en el momento, que estén en estado capturadas, que estén en estado confirmadas, que estén en estado facturadas, pero que aún no hayan sido cerradas, que aún no hayan cumplido su ciclo. De cada uno de estos registros, entonces, el sistema me permitiría editar. Si yo reviso alguno de ellos presionando F2, me mostraría solo los datos de lo que corresponde al encabezado. Adicional a los datos que mencionábamos de fechas, proveedor, comprador, conceptos y demás, en la parte inferior él nos muestra cuál es la cantidad total, cuál es el valor de la compra, si está confirmado, si está recibido y con qué usuario se realizó el proceso, el estado en el que se encuentre, si está en estado capturado, si está en estado confirmado, si está en estado recibido o si está en estado facturado. Esta sería la corrección de encabezado. Si usted quiere corregir algo en el encabezado, la orden de compra la puede buscar presionando F2, digita el número del documento que necesita, en este caso por ejemplo orden de compra 4, y para que le traiga la información presione F10 o el botón de aceptar. Él nos trae los datos de la orden de compra del encabezado y usted puede editar lo que necesite. Clic sobre el botón editar, él le habilita la información que se puede cambiar y usted ya realiza los cambios que le correspondan. Por ejemplo, esto no lo pide Edwin, lo pide Ilimitada, cuál es el número de la orden de compra. Todos estos datos que estén habilitados se pueden cambiar. Grabamos la información con F10 o el botón de aceptar, confirma cambios, sí. Nos pide una confirmación del mensaje, clic sobre aceptar y tendríamos entonces la corrección de encabezado. Por la misma ruta dijimos documentos, corrección, está la corrección de detalles. En la corrección de detalles me aparecen de nuevo cada uno de los pedidos que se tengan, pero ya ahora mirando las referencias que hacen parte de ellos. De cada pedido, qué bodega, qué referencia, qué cantidad y qué precio. Si yo miro con doble clic alguno de estos registros, tendría entonces datos generales, número del documento, fecha de orden, fecha de entrega, de qué proveedor es, la bodega, la referencia, la cantidad, el precio, el tipo de IVA, tipo de retención, motivo de cambio, base unitaria o precio, tasa de cambio si manejáramos una orden de compra en otras monedas, cuál es la base unitaria y la tasa de cambio, o simplemente el precio, el tipo que es 1, naturaleza débito, la cuenta contable, centro de costos y detalle contable. En la parte inferior tendríamos de cada uno de los productos qué cantidad se tiene confirmada, qué cantidad se tiene recibida y qué cantidad se tiene facturada. Si quiere editar el detalle de una orden de compra, algún producto de una orden de compra, puede presionar F2, buscar el número de la orden de compra, digitar, en este caso la orden de compra 4 para el ejemplo, y para que él me cargue la información, F10 o el botón de aceptar.
Al buscar solo la orden de compra me traería la primera referencia que esté dentro de esta. Si de pronto yo ya tengo identificado cuál es el producto, también búsqueme la orden de compra 4 de la bodega de producto terminado y la referencia específicamente que necesito. Presiono F10 o el botón de aceptar y el sistema me debe traer los datos entonces que correspondan a esta. Puedo editar, F5 o el botón de editar en la parte superior y puedo cambiar precio, puedo cambiar cantidad, puedo cambiar tipos de impuesto, puedo cambiar los datos que se necesiten correspondientes al detalle. Para grabar los cambios puedo cambiar con F10 o el botón de aceptar. ¿Confirma cambios? Sí. El último tipo de corrección que se tiene, la más común, es una corrección que agrupa las dos opciones anteriores, se llama corrección por documento. Si yo ingreso por la ruta documentos, corrección por documento, él me va a preguntar cuál es el número de documento, la orden de compra a corregir, en este caso tengo la 4, clic sobre aceptar y él me traerá de nuevo la captura como se había realizado originalmente. De acuerdo entonces al manejo que usted necesite, puede corregir el encabezado, entrar a corrección de encabezado si quiere buscar la orden de compra y ver en qué estado está, o modificar alguno de los datos del encabezado. Puede entrar a la corrección de detalles si quiere ver cómo se ha movido la referencia, cuánto se pidió, cuánto se recibió, cuánto se confirmó, cuánto se facturó. O puede simplemente entrar a la corrección por documento y esta le abriría ya todos los datos generales para que modifique cualquiera de los que hacen parte de la captura de esa orden. Esta sería la corrección de órdenes de compra. Realizando la corrección que usted necesite, en la parte inferior puede presionar clic sobre grabar, desea grabar los datos sí, y ya quedaría grabado de nuevo el cambio en la orden de compra 4. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.